Muy buenos días, bienvenido a Tiempo Real, tu espacio de comentario de mercados con el que puedes empezar la semana con toda la información necesaria sobre qué ha sucedido la semana anterior en los mercados financieros. Soy Albert Salván y esto es el canal de YouTube de forexperiences.com, tu web de referencia para aprender temas de trading y de mercado. Soy trader fiat y cripto y colaboro en diversos proyectos cripto como BitBCN y Velobaba CryptoFan, pero hoy vamos a centrarnos en lo que es el mercado tradicional y qué es lo que ha pasado esta semana. Una semana relativamente compleja porque estábamos pendientes de la decisión de tipos de la Reserva Federal que tuvo lugar este pasado día 16. ¿Y qué ha pasado en esa decisión de tipos de la Reserva Federal? Pues bien, lo que ha pasado es un poco el guión que se esperaba, lo que había descontado el mercado. Powell no se moja, sigue en esa postura de intentar pasar desapercibido y solo sube 25 puntos básicos el tipo de interés. Este es el escenario que había descontado el mercado. Pero claro, esta situación y estas acciones no cuadran con la actitud que está mostrando Powell, la Reserva Federal, que dice que va a contener sí o sí esa inflación que ya está en el 8%. Claro, sí. Mantener o controlar o disminuir la inflación del 8%, su única medida es subir 25 puntos básicos el tipo de interés y esperar a la próxima reunión a ver lo que sucede, pues creo que poco éxito va a tener. Pero bien, vamos a ver qué es lo que sucedió exactamente en ese momento en que Powell pues hizo pública esa decisión y la rueda de prensa posterior que no acabó diciendo nada destacable. Y para eso nos vamos a ir al gráfico del SP500, pero en 5 minutos. Y ahí veremos un poco, mucho mejor, qué es lo que ha sucedido. Y además os hemos puesto como referencia la cotización del oro para seguir un poco qué sucedió. Aquí tenemos el momento en que se produce la publicación de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Bien, vamos a ver algo muy curioso en la zona que estamos subrayando nosotros ahora, y es que, como podéis ver, a diferencia de lo que se podía esperar, existe una alta correlación en el movimiento que se produce entre el oro y el SP500. Una correlación pues que dura varias horas hasta la madrugada del día siguiente y luego se rompe. Como podéis ver, el oro desciende y el SP500 va al alza. Pero sí que es verdad que durante esas primeras horas se produce una alta correlación entre oro y SP500, es decir, oro y mercados de renta variable. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Pues que cuidado a veces con dar cosas por supuestas como que el oro está descorrelacionado y todo este tipo de cosas. El oro está descorrelacionado con los mercados a medio o largo plazo. Es decir, todas las afirmaciones que podamos hacer sobre el comportamiento de un activo en un determinado mercado siempre son más válidas a medio y largo plazo. Pero a corto plazo puede pasar muchísimas cosas. Y si eso lo juntas con la política de stops que debes aplicar para controlar tu riesgo, hace que muchas veces las operaciones fallen. Por eso hay que ir con mucho cuidado a la hora de hacer ciertas afirmaciones. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver con detalle este gráfico del SP500. Ya hemos visto esto, vamos a quitar y nos vamos a ir al gráfico horario. Vamos a subir un poco más, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico horario? Pues vemos que evidentemente a partir de aquí hay un movimiento que inicialmente, como podéis ver, se muestra un movimiento correlacionado con el oro, luego hay una descorrelación y el oro pierde fuerza en favor de los índices de renta variable que acaban la semana marcando prácticamente máximo semanal, y no solo máximo semanal, sino que marcando máximos desde el 16 de febrero y poniéndonos a este nivel. O sea que vemos pues que no le ha sentado nada mal a la renta variable esa subida de 25 puntos básicos. Esta es la conclusión que podríamos sacar de forma inicial, viendo evidentemente lo que sería el benchmark de esta renta variable que encarnaría el SP500. Nos vamos al gráfico diario y aquí pues podemos también ver ese movimiento. Ahora ya el oro ya no nos hace falta, por lo tanto lo vamos a sacar. ¿Y qué vemos? Pues vemos cómo se está confluyendo el precio al escenario que nosotros habíamos diseñado inicialmente, ¿no? Es verdad que teníamos un escenario más negativo que podía incidir en esa bajada,
Pero como os digo yo siempre, al final no se trata de acertar la dirección del precio, se trata de que el precio cumpla uno de los escenarios que tú tienes planeado, porque en principio esos escenarios, si los tienes planeados de forma correcta, habrás dimensionado correctamente el riesgo en cada uno de ellos. Y por tanto, si se produce uno de ellos, tendrás tu situación a favor. Este es el argumento que deberíamos tomar siempre. Y con ese argumento podemos ver que evidentemente se está cumpliendo uno de los escenarios, que sería este rebote formándonos esta zona de mínimo aquí. Y ahora nos quedaría ver dónde va a marcar este máximo y si este máximo es menor que este de aquí, que es bastante probable. Si esto es así, pues evidentemente nos podemos encontrar en una situación claramente de cambio de tendencia como hemos diseñado. Pero esto es avanzar mucho, veremos lo que sucede con el SP500. Bien, pues una vez visto el SP500, vámonos a otra de las referencias, que es el Nasdaq. Un Nasdaq que tiene una situación ligeramente diferente, como podemos ver aquí, con un mínimo que ha respetado y un rebote que nos podría indicar que el máximo podría estar seguramente más cerca. Y podríamos tener una estructura de este tipo. Bien. Es decir, estaríamos precipitando este movimiento con un máximo, pues más o menos quizás en esta zona. Veremos cómo, a qué nivel, digamos, se despiertan los mercados pues esta noche o mañana, pero está claro que una zona próxima a los 14.800 puntos, 15.000 puntos, sería una zona óptima para ver ese nuevo máximo. De hecho, nos está marcando un poco esta zona de aquí, que se corresponde con esta zona de aquí. Es decir, podríamos ver un máximo en esta zona. Si superáramos este nivel, nos enfrentaríamos a otra zona donde podríamos marcar ese nuevo máximo, que serían los 15.600. De una forma o de otra tendríamos de nuevo esta figura de 1, 2, 3 y esta figura de cambio de tendencia. Esto es lo que sobre todo debemos vigilar atentamente, porque puede ser un indicador claro de que el mercado va a hacer un giro, y un giro considerable. Además, nos vamos al bono y el bono vuelve a marcar unos máximos esta semana. Es decir, seguimos emperrados en marcar, en repetir escenarios anteriores donde hemos visto pues caídas importantes de los mercados de renta variable. ¿Ponemos la etiqueta ya? ¿Ponemos la etiqueta para marcar esta nueva caída o esperamos? Vamos a esperar. Vamos a ver qué sucede. Pero sí que es verdad que estamos en una situación que ya se ha repetido en otras ocasiones desde hace pues 40 años, y que en todas las situaciones ha acabado con una importante caída de los mercados de renta variable. Y no lo digo yo, lo dice la historia y lo dice la estadística. Así que muy atentos a lo que pueda suceder. Vamos a ver con Dow Jones, ¿no? ¿Qué pasa con Dow Jones? ¿Qué pasa con Dow Jones? Pues con Dow Jones lo que pasa es una estructura también parecida, con un max mínimo que ya se nos conforma aquí claramente, que desactiva este escenario y que nos marca un escenario también que debemos corregir, como el escenario de Nasdaq, ¿no? A ver, debemos corregir como el escenario de Nasdaq, porque sería un escenario con una subida mucho más directa, mucho más violenta, pero que creo que va a cumplir el mismo guión que teníamos diseñado. Y este guión lo que nos conduce es acabar en esta zona de los 29.485 con previa subida y parada prácticamente, pues podríamos darlo de forma muy probable en este nivel de los 35.440. El próximo foco, el próximo momento en donde podemos ver un punto de inflexión en el mercado va a ser en ese nivel de los 35.440. Si superamos ese nivel de los 35.440, nos estaríamos enfrentando a una perforación de zona de resistencia, y además
un posible máximo igual que el anterior como mínimo, y eso desvirtuaría un poco esta figura de rotura, esta figura de 1, 2, 3. Si no es así, nos confirmará la figura de rotura y por lo tanto podemos buscar esa línea de cuello, esa línea de confirmación de esa caída en estos 35.600 puntos del Dow Jones. Este sería un poco el movimiento que podemos ver en este momento. Vamos ahora a mirar al mercado asiático. El mercado asiático, con un movimiento que ya hemos visto que es muy parecido, con dos escenarios también marcados de forma clara y que se está cumpliendo el escenario, en principio podríamos llamarlo positivo, aunque no sabemos bien si definirlo como positivo, porque pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, yo puedo hacer esto, decir que es un escenario positivo, pero realmente por ahora no tiene muy buena pinta. Y esto lo sabemos las personas que llevamos tiempo en los mercados, ¿no? Y que sabemos lo que cuesta cambiar una tendencia en un activo determinado. Y esta sería un poco la razón por la cual tenemos, digamos, no este sesgo, pero sí esta manera de evaluar los sucesos. Atención, porque esta subida no quiere decir que veamos una reacción del mercado, es una reacción técnica, veremos qué acaba haciendo. Atención también a esta zona de los 27.781 puntos en el caso del Nikkei. El Nikkei tiene una situación más compleja, como lo podéis ver, con mucha más volatilidad, con mucha más caída y por lo tanto le va a costar muchísimo más recuperar esos niveles que le podrían hacer salir de esta zona, de este escenario bajista que vemos con esta figura de 1, 2, 3 que se está formando. Vamos a ver ahora, nuestro amigo DAX, que tiene un escenario también muchísimo más complejo debido a la situación en Ucrania y las sanciones a la economía rusa. Hay mucha interrelación entre la economía alemana y la economía rusa. Pero bueno, como podéis ver, DAX también está cumpliendo el guión. DAX también cumple el guión. Una caída a plomo, una reacción también igual de violenta que se va a encontrar con esa directriz alcista en este momento. Vamos a eliminar esto. Y esto pues nos daría un máximo aquí que nos podía dar esta figura de caída de la misma forma que hemos visto en los gráficos anteriores. Y esto nos daría un objetivo de 13.400 puntos, con ese mínimo aquí en esa zona de 13.396 y en zonas inferiores. De hecho, hay un objetivo importante en 11.436 puntos. Venimos de 16.000, por lo tanto la caída sería pues muy importante. Este es un poco lo que nos encontramos aquí en este momento. Sí que es verdad que podemos además hacer este mismo trabajo de examen sobre el gráfico del oro, un gráfico del oro que ahora mismo lo que nos está dando es esta corrección técnica que le ha ido a buscar esta directriz alcista, que nos estaría marcando también un posible rebote y un posible ataque de nuevo a ese umbral, a ese nivel técnico tan importante de los $2.000 por onza. Y vamos a acabar con... Vamos a ver si lo encontramos. Exacto. ¿No nos deja? Vale, a ver. Y esos son los futuros de eurodólar, los intercambios bancarios, en donde podemos ver que hay un repunte también en ese futuro de eurodólar, cosa que también nos dice que bueno, tenemos una situación, digamos, relativamente compleja. Vamos a ir a cómo hemos visto, ya hemos visto cómo ha habido una subida generalizada en la mayoría de índices esta semana. Y vamos a ver qué ha ocurrido con el mercado de divisas, un mercado de divisas que ha visto como el oro retrocedía y había un ligero ascenso del euro dólar,
que dejaba al menos fuera el dólar australiano. El resto de monedas ha perdido fuerza respecto al dólar. Este es el escenario que nos encontramos en este momento, un escenario de trampa, podríamos decir. Hasta que no veamos cómo se desarrolla ese nuevo máximo que vamos a ver en los próximos días, estamos ante un escenario de trampa en el cual podrían quedarse muchos inversores enganchados. Por lo tanto, mucho ojo a lo que puede suceder, ¿vale? Es importante que tengáis eso en cuenta. Y si no os queréis perder ninguno de nuestros contenidos, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es seguirnos en redes, principalmente YouTube, Twitter y Telegram. No tiene pérdida, el usuario es el mismo, For Experiences, ¿vale? Importante seguirnos en YouTube, que es el canal principal donde publicamos la mayoría de contenidos. Y creo que no me dejo nada por contaros. Ha sido una semana interesante, una semana en la cual, como hemos dicho, hemos visto esa reunión de tipos, en la cual hemos visto esta decisión de tipos de interés, en donde hemos visto la primera subida pues desde 2018, desde diciembre de 2018, con una situación ahora mismo que deja los tipos de interés en Estados Unidos al 0,50. Seguimos el guión, era lo que teníamos en mente, el mercado era lo que tenía en mente, y por lo tanto no ha habido mucho impacto, pero atención a esa trampa que os hemos anunciado. Luego no digáis que no lo advertimos. Un saludo y hasta el próximo programa.